Si alguna vez te has preguntado qué ocurrió en las sombras más allá del muro, en las canciones que no se cantaron y en los nombres que jamás fueron escritos, entonces quédate. Porque esta no es una historia sobre héroes que ganaron batallas o reyes que alzaron copas en salones dorados. Esta es la historia olvidada de Elenya, la guardiana de la noche que amó en silencio, luchó con esperanza, y cayó en el olvido, dejando tras de sí un susurro que aún hiela la sangre de los cuervos. Lo que vas a escuchar no está en los libros, pero ocurrió. Y cuando termine esta historia, entenderás por qué nadie se atrevió a contarla antes. Todo comenzó en el año 182 después de Aegon. El invierno aún no llegaba, pero el norte ya temblaba. Más allá del muro, en los bosques eternamente dormidos, los hijos del bosque susurraban advertencias en la corteza de los árboles, advertencias que los hombres olvidaron traducir. El comandante de la Guardia de la Noche ignoró los presagios. Pero alguien no lo hizo. Elenya, bastarda de una señora del valle y un desconocido explorador de la Guardia. Creció en los túneles de piedra de las sombras, entre libros olvidados, hojas secas y canciones antiguas que nadie recordaba cantar. Cuando cumplió los 17, huyó al muro con un único propósito, descubrir la verdad sobre su padre, y sobre los susurros que la visitaban en sueños desde niña. Pero en la Guardia, las mujeres no tenían lugar. Así que se vistió con la sombra de un nombre, Ilen, el silencioso. Nadie sabía quién era. Nadie, salvo a Henrik, un joven explorador de ojos grises y pasado más oscuro que el bosque encantado. A Henrik la descubrió una noche mientras escribía con tinta negra sobre la nieve, como si los árboles pudieran leer. No dijo nada. No la delató. Desde entonces, compartieron silencio y fuego, sin necesidad de palabras. Fue a Henrik quien le contó sobre el cuervo de 3 ojos, pero no el que conocimos, sino uno anterior. Un espíritu atrapado entre ramas muertas, que aún habitaba un arciano oculto al norte del lago congelado. Decían que ofrecía respuestas, a cambio de sacrificios. Elenya no lo dudó. Si allí había verdad, ella la encontraría. La expedición hacia el árbol maldito fue una locura. 3 exploradores murieron por la ventisca. A uno lo devoraron arañas del tamaño de ciervos. Solo a Henrik y Elenya llegaron vivos. Y cuando encontraron el árbol, no era un arciano. Era un cadáver enorme, de rostro humano y raíces como venas. En su frente, un tercer ojo cerrado. Elenya se acercó. El árbol habló. Tu padre cruzó el muro por amor, y murió por traición. El suelo tembló. El cielo cambió de color. Y de entre las raíces brotaron imágenes, una mujer noble, llorando en la nieve. Un hombre de negro besando su vientre. Luego, una espada. Un grito. El silencio. El padre de Elenya no la abandonó. Lo ejecutaron. Por órdenes de la misma casa que gobernaba el valle, su propia sangre. Pero el árbol no había terminado. El norte está roto. Las raíces han sido cortadas. Tú, hija del hielo y la tinta, eres la última en recordar. Debes elegir, recordar o vivir. Elenya lloró. A Henrik la abrazó. Y entonces ocurrió algo inesperado. El árbol habló con él también. No puedes ocultarlo más. Tu fuego está podrido. A Henrik gritó. Se desplomó. De su pecho brotó una nube negra. No era un hombre. Era una criatura de sombras, nacida del fuego valirio. Un experimento fallido de sangre de dragón y magia rota. El comandante de la Guardia lo había enviado como espía,
para encontrar la fuente de los susurros y destruirla. Pero a Enric se había enamorado de Elenya. Había olvidado su propósito. Y por eso, decidió traicionar su propia esencia. Mientras la criatura se retorcía dentro de él, Elenya tomó la daga de vidriagón que su padre había escondido en su capa. Y lo hizo. Lo mató. Entre lágrimas. Por amor. El árbol la observó, sin juicio. Solo tristeza. El amor es la única traición que perdura. Cuando regresó al muro, lo hizo sola. Cambiada. Con el rostro más blanco, el cabello más oscuro y una mirada que congelaba palabras. El comandante quiso interrogarla, pero ella solo dijo: más allá del muro, ya no quedan monstruos. Solo verdades. Esa noche, la guardia recibió una señal extraña. Una estrella roja cayó al este. Las sombras se retiraron del bosque. Y un nuevo arciano brotó en el centro del patio de nieve. Su rostro tenía los ojos cerrados. Pero todos sabían que estaba mirando. Elenya pidió un solo deseo, que le permitieran quedarse. No como exploradora. No como mujer. Sino como vigía de los secretos. Como guardiana de lo no dicho. El comandante, conmovido por algo que no entendía, aceptó. Durante años, nadie supo qué hacía. Solo que se sentaba cada noche frente al arciano, con una vela negra y un cuervo en el hombro. No hablaba. No dormía. Solo escuchaba. Y entonces, una noche, desapareció. No dejó cuerpo. No dejó nombre. Solo un mapa tallado en hielo, con una ruta que terminaba en el mismo árbol donde Enric había muerto. Años después, cuando el rey John Nieve escuchó los rumores sobre la guardiana silenciosa, envió hombres a investigar. No encontraron el árbol. No encontraron a Elenya. Pero encontraron un nuevo arciano, en forma de mujer. Con ojos cerrados. Sonrisa triste. Y raíces en lugar de piernas. Los hijos del bosque la llamaron la que recuerda. Y dicen que en las noches sin luna, si un cuervo se posa sobre su hombro, una canción antigua puede escucharse entre las hojas. Una canción que habla de un amor que fue traición. De una traición que fue salvación. Y de una mujer que eligió la verdad, en un mundo que solo quería mentiras. Este no es el tipo de historia que encontrarías en los libros de la Ciudadela. Ni en las canciones de los bardos de taberna. Es una historia que no se canta, que no se escribe, y que sin embargo, vive. Como una cicatriz en la historia de Poniente. Porque en este mundo, no todo lo que merece ser contado, sobrevive. Esta es la historia de Ser Caelen Velaryon, un nombre que pocos recordarán, pero que cambió el destino de muchos. Y de un cuervo blanco que lloró por él. Caelen nació bajo un cielo sin estrellas, durante una tormenta que partió en dos el faro de Marcaderiva. Hijo ilegítimo de la casa Velaryon, su existencia fue siempre una grieta en la fachada del honor. Los señores lo toleraban, pero no lo miraban. Su madre murió al nacer. Su padre nunca dijo su nombre. Solo un viejo maestre le enseñó a leer y a callar. Desde joven, Caelen tenía una habilidad peculiar, soñaba cosas que aún no habían sucedido. Pequeñas al principio. Una copa que caía antes de que se volcara, una palabra pronunciada antes de ser dicha. Pero a medida que crecía, los sueños se hacían más oscuros, más nítidos, más verdaderos. Soñaba con sangre en el mar, con un fuego sin color, con un cuervo blanco atrapado en una jaula dorada. Tenía 18 años cuando la vio por primera vez.
Su nombre era Naire. Una forastera sin apellido, con una sonrisa rota y una mirada tan profunda como el mar del ocaso. La encontró en los callejones de Puerto Gaviota, escapando de unos soldados borrachos. Kaelen intervino. No sabía por qué. Solo supo que tenía que hacerlo. Desde ese momento, sus destinos se entrelazaron como raíces en la tierra húmeda. Naire no era una doncella en apuros. Era ladrona, bruja, lectora de lenguas muertas. Decía cosas como, el tiempo es solo una cuerda mal tensada, y algunos nacen para ser recuerdos. Kaelen se enamoró sin remedio, como se enamoran los condenados, rápido, profundo, sin pensar en el final. Viajaron juntos durante 2 años. Vivieron de mentiras y robos menores, durmiendo bajo árboles que hablaban en sueños y escuchando leyendas que nadie se atrevía a creer. Pero había una que los perseguía en cada rincón de Poniente, la historia de un huevo negro, escondido en una caverna al sur de Bastión de Tormentas. No era un huevo de dragón. No exactamente. Decían que era un huevo que nunca quiso nacer. Kaelen soñaba con él desde niño. Y Naire aseguraba que ese huevo tenía algo que ver con los cuervos blancos que visitaban la ciudadela solo cuando ocurría lo imposible. Lo encontraron. En una grieta profunda, donde el aire sabía a ceniza y el silencio dolía. El huevo latía. Frío, quebrado, vivo. Naire le pidió que no lo tocara. Pero Kaelen ya había sido tocado por él desde antes de nacer. Lo acarició. Y en ese instante, algo dentro de él se quebró. No se abrió fuego. No rugió. No estalló. Solo un susurro, apenas audible, como si el mundo exhalara por primera vez. Una criatura emergió. No era un dragón. Era algo más antiguo. Un ser de alas grises, ojos humanos, y voz que hablaba en recuerdos. El cuervo blanco. No de plumas, sino de carne, hueso y sombra. Desde aquel día, Kaelen dejó de dormir. El cuervo lo seguía a todas partes. No volaba. Caminaba. Lo miraba. Y hablaba. Le mostraba cosas que aún no habían pasado, torres cayendo, mares helados, Naire llorando en brazos de otro hombre. Y una jaula dorada, siempre la misma, siempre cerrada. Una noche, Naire desapareció. Sin rastro. Solo una marca pintada en el suelo con sangre seca, una espiral de ramas negras. Kaelen la buscó por todos los caminos, en tabernas, fortalezas, ruinas. Nada. El cuervo no lo dejaba. Le decía que no debía encontrarla. Que había sido elegida por los sacerdotes del olvido, un culto que vivía en el norte profundo, donde los árboles ya no tienen hojas y las palabras no tienen eco. Su religión era simple, borrar lo que duele, destruir lo que no encaja. Naire, que sabía demasiado, que hablaba con el viento, era una amenaza. Cuando Kaelen la encontró, ella no lo reconocía. No sabía su nombre. No recordaba su historia. Le sonreía con la ternura de quien ve a un desconocido amable. Pero sus ojos, esos ojos que la había soñado antes de conocerla, no tenían alma. Los sacerdotes la habían vaciado. Le habían robado el amor. Kaelen no gritó. No lloró. Solo cayó de rodillas. Esa noche, escribió su nombre en la nieve. Y el cuervo lo borró. Volvió a la caverna. El cuervo lo esperaba. Le dijo que había una forma de devolver lo que se había perdido. Pero que a cambio, debía dar lo único que aún le pertenecía, su verdadero nombre.
el nombre que su madre había susurrado antes de morir. Kaelen lo pronunció. La criatura lo escuchó. Y por primera vez, extendió sus alas. El fuego no vino del cielo. Salió de la tierra. Negro, frío, como un recuerdo doloroso. La criatura alzó el vuelo. No era un dragón. No tenía nombre. Así que él se lo dio, Thuris. El dolor con alas. Juntos volaron hacia el norte. Los templos del olvido ardieron. Las voces que robaban memorias fueron calladas. Pero Naire seguía vacía. Kaelen la observaba desde lejos. Nunca se acercaba. Solo esperaba, cada noche, que al verlo, algo se rompiera en su mente. Que una chispa encendiera la verdad. Nunca ocurrió. Dicen que Kaelen voló por última vez cuando la vio reír con otro. No por amor, sino porque había encontrado una nueva historia que contar. Una nueva mentira que la hiciera sentir viva. Esa noche, el cuervo lloró. No con lágrimas, sino con fuego. Thuris desapareció en el cielo. Y Kaelen, simplemente, dejó de estar. Semanas después, un cuaderno fue encontrado en las ruinas de la caverna. No estaba quemado, aunque todo alrededor sí lo estaba. Las últimas palabras decían: no quiero que me recuerden. Quiero que me sientan. Nadie supo quién lo escribió. Nadie más volvió a ver un cuervo blanco. Pero hay una canción que algunos bardos antiguos aún susurran, sin saber de dónde viene. Habla de un amor que fue borrado. De un hombre que soñó con el fuego. De un cuervo blanco que solo lloraba cuando nadie lo veía. Y de un nombre que nunca fue pronunciado, pero que todos, en el fondo, llevamos dentro. Porque a veces, lo que se olvida, no desaparece. Solo espera. Había una vez un niño sin sombra. Nació en una aldea sin nombre, al norte de Invernalia, tan al norte que los árboles ya no hablaban, solo gemían con el viento. Su madre murió en el parto. Su padre se arrojó al hielo 3 días después, cuando vio que el bebé no proyectaba sombra, ni siquiera bajo la luna llena. Los aldeanos lo dejaron fuera del muro de madera, para que los lobos lo tomaran. Pero los lobos no lo tocaron. Se sentaron junto a él. Lo miraron con esos ojos dorados que parecen saber más que los hombres. Y luego se fueron. Lo crió una anciana sin lengua. Nadie sabía su nombre. Hablaba con gestos y escupía sangre cada vez que reía. Lo llamó Ilen, que en la lengua vieja significaba lo que regresa sin ser llamado. Nadie le enseñó a hablar. Pero él aprendió a escuchar de una forma distinta. Oía las emociones antes que las palabras. Sabía cuando alguien mentía, cuando temía, cuando amaba. Sabía todo, menos quién era. A los 10 años, una niebla negra cayó sobre la aldea. No tenía forma, ni olor. Solo frío. El tipo de frío que se mete en los huesos y los quiebra sin tocarlos. La gente empezó a desaparecer. Una mujer se deshizo en pétalos de escarcha. Un niño se convirtió en estatua de nieve. Cuando la niebla se fue, solo quedaban 2, Ilen, y un cuervo sin ojos que los seguía a todas partes. Nunca volaba. Solo caminaba. Y cuando hablaba, lo hacía con la voz de su madre muerta. Ve al sur, le dijo el cuervo. Allí te espera el fuego que no quema. Y la verdad que nadie quiere recordar. Así que Ilen caminó. Atravesó campos de ceniza, pueblos donde las sombras aún gritaban,
castillos abandonados donde los ecos hablaban en lenguas olvidadas. Aprendió a no confiar en el fuego, ni en el pan caliente, ni en los hombres que sonríen sin mostrar los dientes. Un día, llegó a un valle donde nunca amanecía. Allí conoció a Ser Alric, un caballero ciego que nunca había perdido una batalla. Llevaba una espada de cristal negro y un escudo hecho con la puerta de un orfanato quemado. Alric le preguntó su nombre, y Ilen, por primera vez, mintió. Dijo, me llamo Cuervo. El caballero lo entrenó. No en la forma de los caballeros sureños, sino como lo hacen los que saben que morirán pronto. Le enseñó a perder sin rendirse, a ganar sin alegría. Y, sobre todo, a escuchar la oscuridad. Porque la oscuridad también habla, decía. Solo que lo hace cuando nadie la escucha. Pasaron años. El cuervo sin ojos desapareció. Ilen creció. Pero nunca proyectó sombra. Cada vez que dormía, soñaba con una figura de fuego encerrada en una jaula de hielo. Una figura con su rostro. Una figura que gritaba su verdadero nombre. Un día, llegó un jinete con una carta. El norte ha caído, decía. El hijo del invierno ha regresado. Alric palideció. Tienes que ir a la fortaleza helada, le dijo. Y destruir lo que queda de ti. Ilen partió al amanecer. No había sol. El cielo era gris, eterno, como si el tiempo se hubiera detenido a ver cómo terminaba la historia. La fortaleza helada no estaba en ningún mapa. No tenía puertas. No tenía ventanas. Solo un muro de hielo, tan alto que parecía tocar las estrellas. Al tocarlo, se abrió. Dentro no había enemigos. Solo memorias. Caminó por pasillos donde las paredes mostraban escenas de su infancia que nunca vivió. Una madre que lo abrazaba. Un padre que lo llamaba por un nombre dulce. Una risa suya que no conocía. Era como si el castillo estuviera hecho de todo lo que nunca tuvo. Y en el salón principal, lo vio. Sentado en un trono de raíces congeladas, otro Ilen. Mismo rostro. Mismos ojos. Pero él sí tenía sombra. Una sombra gigantesca que cubría todo el suelo. Sonreía. Has llegado tarde, dijo. ¿Quién eres?, preguntó Ilen. Soy lo que fuiste antes de olvidar. Soy el niño que sí fue amado. El que fue salvado. El que nunca caminó entre muertos. Soy tu sombra, y tú eres lo que queda cuando la sombra se va. Ilen comprendió entonces. Él no era el original. Era la grieta. El eco. La versión que fue borrada para que la otra pudiera vivir. Pero por alguna razón, había sobrevivido. ¿Qué quieres?, le preguntó. Quiero seguir existiendo, respondió la sombra. Y para eso, tú debes desaparecer. Lucharon. No con espadas, sino con recuerdos. La sombra arrojaba momentos que Ilen nunca vivió. Una caricia, un cuento antes de dormir, un beso en la frente. Ilen respondía con dolor. Con pasos en la nieve, con noches en el hambre, con ojos de cuervo. Era una guerra de identidades. Y al final, Ilen cayó. La sombra lo tomó entre sus brazos. Le susurró al oído. Gracias por llevar mi carga. Pero ya no eres necesario. Entonces ocurrió lo imposible. La jaula de hielo se quebró. Y la figura de fuego emergió. No era Ilen.
Era Nisa, la hija del invierno y el fuego. Una criatura nacida de la guerra entre dos realidades. Ni sombra ni eco. Algo nuevo. Algo que nunca debió existir, pero que existía igual. Nisa miró a Lilen caído. Lo besó en la frente. Y al hacerlo, él proyectó sombra por primera vez. La sombra verdadera. La sombra que no se roba. La que nace de uno mismo. La sombra de quien acepta su historia, incluso si fue hecha de fragmentos rotos. No hay fecha en la primera página. Solo una mancha de cera y una frase escrita con mano temblorosa. No olvides quién eras antes de saberlo todo. Ese es el inicio del diario. El último que se encontró en las ruinas de la ciudadela, cuando el faro de Antigua dejó de encenderse y los cuervos se negaron a volar. Nadie sabe quién lo escribió. Pero las palabras queman. Era maestre. Me llamaba Naeren. No recuerdo quién me dio ese nombre, ni por qué acepté la cadena. Solo sé que, durante años, repetí lo que se esperaba de mí, la lógica, la ciencia, el desprecio por lo invisible. Hasta el día que llegó el niño sin sombra. Lo trajeron en brazos de un pescador medio muerto de frío, con la cara demacrada por el hambre y la piel curtida como la de los lobos del norte. El niño era apenas un recién nacido. No lloraba. No respiraba como debería. Y sin embargo, sus ojos nunca dejaban de moverse. Estaba demasiado quieto para ser normal. El pescador no sabía su nombre. Nadie en la ciudadela sabía de él. Algunos decían que era un hijo del mar, pero nadie creía en esas historias. Otros decían que venía de una isla perdida. Un lugar donde la luz nunca tocó la tierra. Y entre todos esos rumores, hubo uno que me heló la sangre, es el último hijo de la luna. No entendí lo que eso significaba hasta mucho después. El niño vivió en la ciudadela durante 3 años, pero nadie lo tocaba. No tocaba a nadie. Ni siquiera se acercaba a los libros o al fuego. Siempre en silencio, observando. Siempre con esa mirada fija, como si viera algo más allá de lo que nosotros podíamos percibir. Una noche, mientras el viento golpeaba las torres, lo vi por primera vez sin su manto. Estaba de pie en el balcón más alto, mirando el mar. En sus ojos no había miedo. Solo vacío. A medida que lo observaba, algo comenzó a formarse en mi pecho. Una opresión. Un presagio. En ese momento, lo supe. El niño no era normal. Había algo en el que no encajaba en este mundo. Algo antiguo. Algo que no debía haber sido. Al día siguiente, desapareció. Nadie lo vio partir. Ni el pescador. Ni los demás maestres. Pero esa noche, la luna se partió en dos, y un grito recorrió las calles de la ciudad. Me desperté cubierto en sudor, con la sensación de haber visto algo prohibido. Pero solo fueron ecos. Nada más. Busqué durante años, convencido de que el niño había dejado algo atrás. Alguna pista. Algo que explicara su existencia. Lo que encontré, lo guardo aquí. Un libro. No un libro cualquiera. Un manuscrito antiguo, encuadernado en piel humana, escrito con tinta que parecía sangre seca. El título no estaba en ninguna lengua conocida, pero lo que escribía me heló el alma. Decía que el niño era el último de una raza olvidada. Hijos nacidos de la luna y el fuego, condenados a vivir en los márgenes de los mundos.
Su propósito era olvidar para siempre las promesas de los dioses, sellando así el destino de la humanidad. Leí todo el libro, aunque sabía que no debía. Y cuando terminé, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Había una advertencia final. El regreso del niño significa el fin de la luz. La luna jamás dejará de llorar. Y los hombres se olvidarán de ser humanos. Al principio, no comprendí. Pensé que era una metáfora, una historia inventada por locos. Pero, cuando la oscuridad empezó a caer sobre la ciudad y los días comenzaron a alargarse, entendí lo que realmente significaba. Aquel niño no era un ser cualquiera. Era el heraldo de un nuevo ciclo. El final de una era, y el comienzo de algo mucho más terrible. Lo supe cuando la niebla comenzó a tomar las calles. No una niebla común. Una niebla negra, como si el propio mar hubiera regresado a la tierra. Los edificios comenzaron a desmoronarse, como si fueran parte de un sueño, y el cielo se volvió de un color impío. Había sido elegido para este momento. Para ser el testigo. Para ser el último maestre que recordara lo que debía olvidarse. Y entonces, la luna volvió a quebrarse. Y la tierra tembló. El niño sin sombra regresó. Estaba frente a mí, en la torre más alta, su rostro impasible. Esta vez, no estaba solo. A su lado, una figura oscura se alzaba, una sombra que cubría todo lo que tocaba. No podía ver su rostro, pero lo sentí. Lo supe. Era el mismo niño. El mismo vacío. Pero con una nueva fuerza, un nuevo poder. Y su voz, cuando habló, resonó en mi mente como un eco lejano. La luna llora por los hombres. Y ustedes serán olvidados. No sé cómo sobreviví esa noche. Ni cómo terminé escribiendo estas palabras. Pero ahora sé lo que nunca imaginé, este no es el final. Este es solo el principio de la oscuridad. El niño sin sombra nunca murió. Y lo peor de todo es que, tampoco lo hará. Querida madre, sé que nunca esperaste recibir una carta mía. Cuando partí hacia el norte, pensaba que la guerra sería algo que podría comprender, pero, madre, lo que estoy viviendo aquí no es nada como lo que me contaron los viejos soldados ni como los bandidos de la taberna lo relataron. El frío me quema más que cualquier espada. A veces siento que el hielo no solo cubre la piel, sino también el alma. Todo esto es lo que nadie me advirtió, la verdadera guerra no está en las batallas, sino en el silencio de la espera. No sé cómo explicártelo, pero algo en este lugar no encaja. Las montañas no parecen de piedra, y el aire se vuelve denso por momentos, como si las sombras mismas tuvieran vida propia. El viento no solo corta, se siente como una llamada lejana, un susurro que llega a tu mente y te deja inquieto. Algo está aquí, madre. Algo que no pertenece a este mundo. Algunos soldados ya hablan de leyendas. Algunos dicen que las montañas esconden a los antiguos dioses, los que estaban antes que los de Essos, antes que el mismo rey en el trono de hierro. Otros creen que todo esto no es más que superstición, pero me temo que no estoy tan seguro. Hoy he visto algo en las cercanías del campamento, algo que jamás olvidaré. Un hombre, cubierto de pieles, apareció de entre la niebla, sin hacer ruido. Cuando se acercó, sus ojos no eran humanos. O al menos, no lo parecían. Parecían vacíos, como si no pudieran ver nada de este mundo. Me habló en una lengua que nunca había oído, y sus palabras eran como un eco lejano. Y lo peor de todo es que en su mirada, había algo familiar. Algo que me heló el corazón. Prometí no contarle esto a nadie, pero siento que te debo la verdad.
El miedo está creciendo en mí. Siento que no soy el único que lo ve. Es como si todos estuviéramos siendo observados, madre, como si estuviéramos dentro de un sueño del que no podemos despertar. Te ruego que no me juzgues. No sé cuánto más podré resistir aquí, pero te prometo que lucharé. Lucharé por ti, por mi tierra. Pero este lugar me está cambiando. Y tengo miedo de que, cuando regrese, ya no sea el mismo. Con amor. Tu hijo. Madre. Perdóname. He mentido. No te he contado toda la verdad. La visión que tuve en la niebla, aquella figura, no era un hombre. No era de este mundo. Ayer, durante la guardia, un grupo de nosotros fue enviado a explorar una cueva en las montañas cercanas. La niebla cubría todo, y ni el sol ni la luna podían atravesarla. Lo que encontramos dentro de la cueva no era algo que los hombres debieran encontrar. Había símbolos tallados en las paredes, símbolos que no se parecían a nada que conociera. Eran antiguos, más viejos que cualquier escritura en Westeros. Y en el centro, había una figura. Una figura inmóvil, como una estatua, pero sus ojos, madre, sus ojos seguían observándonos. Y esa voz en mi cabeza, lo escuché de nuevo. El fin está cerca, susurraba, una y otra vez. La oscuridad vendrá, y los reyes no podrán salvarte. No sé cómo, pero esa voz me recordó a la del hombre en la niebla. ¿Es este el destino que nos espera? ¿Es este el verdadero enemigo? Yo, que luché con tanta furia por un trono de hierro, nunca imaginé que la verdadera amenaza podría ser tan silenciosa. No hay campamento ni murallas que nos protejan de esto, madre. Esta guerra no se lucha con espadas ni con escudos. Y temo que todos los que estamos aquí estemos destinados a ser meras piezas en un juego mucho más grande. Mis compañeros empiezan a hablar de huir. Algunos dicen que el miedo les consume, que sienten que la muerte está cerca. Otros prefieren no hablar. Yo no sé qué hacer. ¿Deberíamos huir? ¿O si lo hacemos, será realmente el final? Te lo pregunto ahora, madre, aunque sé que no podrás responderme. ¿Es mejor enfrentar este monstruo con la espada en mano, o morir sabiendo que nunca entenderemos qué fue lo que realmente nos mató? Tu hijo. R. Madre. Hoy, la niebla se levantó. Solo por un instante, pero fue suficiente. Fue suficiente para que viéramos la verdad. La figura en la cueva no estaba sola. No era solo una estatua. Eran miles. Miles de cuerpos, congelados en el tiempo. Hombres, mujeres, niños, todos ellos inmóviles, sin vida, pero con ojos que parecían seguirnos. Todos ellos habían sido sacrificados, madre. Todos ellos eran antiguos habitantes del norte, los olvidados, los que nunca se mencionan en los libros de historia. Y todos ellos fueron traídos aquí, a las montañas, para cumplir con un destino del que nadie hablaba. El hombre de los ojos vacíos nos explicó. Dijo que somos los últimos de los hombres que caminaron sobre la tierra antes de la llegada de los dragones. Que el fin comenzó con el primer fuego y que ahora, solo quedan los ecos de lo que fuimos. El trono de hierro, las luchas por el poder, todo eso no importa. Al final, solo hay un destino, la oscuridad. Madre, todo lo que conocemos está a punto de desmoronarse. Y no sé si quiero luchar por un futuro que ni siquiera entiendo. Pero no tengo otra opción. Si la oscuridad está por venir, tendré que enfrentarla, aunque sé que nunca volveré a ser el mismo. La luz se está apagando, y los hombres de hierro, no somos nada en comparación con lo que se avecina.
Te pido que, cuando recibas esta carta, recuerdes a tu hijo como era. Porque en poco tiempo, madre, ya no seré el mismo. No sé si volveré, pero lucharé hasta que la última chispa de vida me abandone. Con amor eterno. Tu hijo. El diario fue encontrado meses después de la última carta. Los restos del campamento estaban vacíos, y la niebla nunca se despejó. Los pocos supervivientes que regresaron del norte nunca hablaron de lo sucedido. Sin embargo, se decía que en la última carta de R estaba la respuesta al misterio. Un misterio que, quizás, nunca conoceremos completamente. La guerra no siempre se libra con espadas. A veces, la mayor batalla es la que no se puede ver, la que no se puede tocar. Y en este caso, la oscuridad no tiene nombre. Solo se espera. Los cielos de Invernalia nunca se habían visto tan grises. Las nubes se amontonaban como presagios de tormenta, y el viento, que siempre traía consigo la frescura del invierno, ahora parecía arrastrar algo más que solo nieve. Algo antiguo, algo olvidado por el tiempo. En el interior del castillo, los murmullos se desvanecían cuando la reina, Lady Elisandra, entró en la sala del consejo. Todos la miraron, esperando que sus palabras trajeran consuelo, pero lo que ella iba a decir no era lo que nadie esperaba. Nos estamos desmoronando, dijo, su voz un susurro cargado de una tristeza infinita. No es solo la guerra lo que nos mata. Es lo que hemos dejado atrás. Lo que nunca debimos haber despertado. El silencio cayó sobre la sala como un peso insoportable. Ningún miembro del consejo osó levantar la mirada. Ninguno se atrevió a cuestionar la figura que, a lo largo de los años, había sido la columna vertebral del reino. Pero la reina sabía algo que nadie más sabía: el verdadero enemigo no era el fuego de los dragones ni las espadas de los Stark. Era algo mucho más profundo, algo que nunca podría ser derrotado con la fuerza de los hombres. En una remota parte del reino, un joven llamado Dorian había escuchado las mismas voces que la reina. Era un simple soldado, uno de los muchos que luchaban para proteger las tierras del norte. Pero algo en su interior se agitaba con cada paso que daba. Algo lo llamaba, una presencia que sentía en lo más profundo de su ser, como un eco distante de tiempos olvidados. Había oído historias sobre los antiguos dioses y los horrores que existían más allá de la razón humana. Sin embargo, nunca imaginó que esos relatos pudieran ser reales. Una noche, cuando la nieve caía con fuerza sobre el campamento, Dorian se despertó, perturbado por un sueño extraño. En él, una figura encapuchada le hablaba en susurros. Sus palabras no tenían sentido, pero había algo en ellas que le helaba la sangre. El último viento de invierno traerá consigo el olvido. Dorian no entendía el significado de las palabras, pero no pudo evitar sentir que algo se estaba desencadenando en el aire. Decidió, entonces, ir más allá de las murmuraciones, explorar el norte más profundo, y descubrir qué era lo que acechaba en las sombras. Durante días, caminó sin rumbo fijo, guiado solo por una sensación de desesperación y curiosidad. Las montañas del norte, conocidas por su imponente majestuosidad, se volvieron una trampa. La niebla no se despejaba. El viento no cesaba. Y finalmente, cuando la oscuridad comenzó a apoderarse de todo, Dorian encontró lo que no debía encontrar. Una antigua fortaleza, oculta en las entrañas de la tierra. Las paredes de piedra parecían haber sido levantadas por manos que no pertenecían a ningún hombre. Y dentro, la visión que lo esperaba era aún más aterradora. Allí, en una sala rodeada por símbolos tallados en la roca, estaba una figura, un ser inmóvil, cubierto por un manto de sombras. No era humano, ni tampoco cualquier criatura conocida. Sus ojos brillaban con una luz extraña, vacía.
Y cuando Dorian miró en su dirección, sintió que el mundo mismo se desmoronaba a su alrededor. El invierno no es solo una estación, murmuró la voz en su cabeza. Es un ciclo. El último ciclo. Dorian intentó huir, pero el suelo debajo de sus pies comenzó a temblar. Un estruendo, profundo y ensordecedor, llenó el aire. La figura en el centro de la sala comenzó a moverse. No con la gracia de una criatura viva, sino como si estuviera siendo arrastrada por un poder más allá de la comprensión humana. Las sombras que la rodeaban se alzaron, formándose en figuras humanas, que se erguían como muertos vivientes. Y en ese momento, Dorian comprendió la verdad: este no era el final de un reino. Era el fin de todo. La figura encapuchada, cuyo rostro nunca pudo ver, comenzó a hablar. Las palabras eran antiguas, incomprensibles, pero su significado era claro: el invierno, tal como lo conocían, estaba destinado a traer consigo una oscuridad interminable, una fuerza que no podía ser contenida. El hombre, el monstruo que ahora caminaba hacia él, no era una creación de los dioses, sino algo mucho más antiguo, una fuerza primordial que solo esperaba ser liberada. Aterrorizado, Dorian trató de retroceder, pero el aire se volvió espeso, el frío se volvió insoportable. No era solo el clima lo que lo helaba, era la misma esencia del lugar, la misma esencia de la muerte. En ese momento, se dio cuenta de que su destino, y el de todos en el reino, estaba irremediablemente sellado. La guerra que enfrentaba no era una lucha por el poder, ni por la corona, sino una lucha por la supervivencia misma. Mientras las sombras se alzaban, la figura en el centro de la sala extendió una mano hacia él. Dorian, con la sensación de que el fin estaba cerca, solo podía susurrar unas últimas palabras antes de ser engullido por la oscuridad. Que el último viento de invierno apague la luz para siempre. Y con esas palabras, todo se desvaneció. La noticia de la desaparición de Dorian llegó a Invernalia, pero nadie comprendió lo que realmente había sucedido. Nadie sabía lo que estaba por venir. El frío comenzó a extenderse más rápido, la nieve caía más pesada. Y con el paso del tiempo, las personas empezaron a hablar de las sombras en las montañas, de los murmullos en la niebla, y de una guerra que no podía ganarse. La reina Lisandra, quien había sentido que algo se había roto en el aire, reunió sus fuerzas y marchó al norte en busca de respuestas. Pero lo que descubrió allí, entre las ruinas de la antigua fortaleza y los ecos del pasado, era algo que cambiaría para siempre el destino del reino. Un reino que ya no luchaba por el poder, sino por un futuro que podría no llegar.